Hoy es la parte 2 de este estudio y lo estamos titulando Cristo, la ofrenda perfecta. Cristo, la ofrenda perfecta. Y voy a leer versículos del 1 al 5 para, en ese contexto, recordar lo que ya hablamos y poder ver la nueva enseñanza. Estamos todos allí, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Esta primera porción de estos 5 versículos es el saludo de Pablo, pero en cuanto saludó fue muy breve y entró de lleno él a principios, a fundamentos muy profundos que si se pasan así leyendo rápido, pues ni cuenta se da uno lo que realmente quiere decir Pablo. Por eso estamos yendo despacio y profundizando. Dice Pablo en el versículo 1, yo, Pablo, apóstol. Él es apóstol, ¿verdad? Un enviado por Jesucristo resucitado. Yo, Pablo, apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es decir, está saludando y ya está empezando a revelar la verdad del Evangelio, ¿verdad? ¿A quién predicaba Pablo? A Jesucristo resucitado. ¿Ah? Y entonces la pregunta es, ¿y dónde está? ¿Y qué decía él? En mí. Está en mí. Él vive en mí. Él se impartió en mí. Se me manifestó, se me presentó por el poder y la gracia de su Espíritu, por su amor, me convirtió y me hizo morada, templo de su Espíritu. Y Él vive en mí. ¿Quieres conocerlo? Escúchame. ¿Sí? Ve mi carácter, ve mis obras, ve de qué manera me conduzco. Y entonces, imítame. Es un desafío, ¿verdad? Pero esta era la autoridad apostólica de Pablo. Dice, yo Pablo, apóstol, como ya dije, dice, y todos los hermanos que están conmigo, es decir, Pablo no estaba solo, estaba ya con una comunidad de creyentes. Dice, y todos los hermanos que están conmigo, deseamos a las iglesias de Galacia, a las iglesias de la región de Galacia, es decir, iglesias locales de diferentes ciudades, como ya habíamos mencionado hace 8 días. Dice, entonces no es a la iglesia o a una sola iglesia, es a las iglesias locales, para que esa carta sea leída. Dice, ¿qué es lo que los hermanos y él desean? Que tengan gracia y paz, versículo 3, que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Dios, a través de Cristo, puede dar estas 2 grandes bendiciones, gracia y paz. Gracia, que es un regalo de Dios inmerecido, un favor inmerecido, y que es la gracia quien nos capacita para vivir la vida en el Espíritu. Entonces, en el saludo está ya bendiciéndolos con palabras muy profundas. Y paz, que solamente puede haber paz cuando hemos sido reconciliados con Dios. Antes de ser reconciliados con Dios estábamos enemistados con Él. Éramos enemigos de Dios. Había guerra entre Dios y nosotros. Éramos rebeldes delante de Dios. No podíamos acercarnos a Dios. La única manera de acercarnos a Dios es por medio de Jesucristo, el mediador que Dios mismo dispuso. Y Él es el que hace la paz con Dios. Él es nuestra paz. Y entonces podemos experimentar la paz. No la paz que el mundo da. La paz que nos hace nuevamente hijos de Dios. Llevar amistad con Dios, llevar relación con Dios. Ahí está la paz. Dice que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién se dio? Jesucristo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje nos vamos a centrar. Hablamos hace 8 días acerca de la autoridad apostólica que él recibió de parte de Jesucristo y cómo desde esa asignación que Dios le dio a partir de su conversión, él estuvo predicando el Evangelio y finalmente fue reconocido por los otros 11 apóstoles. Dice él, yo fui con ellos, hablé con ellos y les expuse el Evangelio que me había sido revelado. Es decir, el Evangelio no se lo enseñó Pedro, ni Jacobo, ni cualquier otra persona que ya estuviera en el apostolado de Jesucristo. Él lo recibió por revelación directa de Jesucristo. Inmediatamente que él se convirtió a Cristo y que fue ungido por el profeta Ananías, no fue luego a Jerusalén. Dice, estuve 3 años siendo enseñado y compartiendo hasta tener toda la revelación completa del Evangelio. Y entonces después subí y hablé con ellos y les dije. Y en principio había mucho temor cuando él fue allá, porque sabían que era un perseguidor de la iglesia, de ser un perseguidor aguerrido, que había llevado a mucha gente creyente a la cárcel, incluso a la muerte. Ahora era un predicador del Evangelio, era un predicador de Jesucristo. Y como conocían con la otra imagen, había mucha desconfianza acerca de él. Entonces el primer encuentro que tuvo con los apóstoles todavía no fue suficiente, hasta la segunda vez, que ya él vino de hacer el primer viaje misionero y entonces les volvió a exponer lo que él estaba predicando. Y entonces me dieron la diestra, Jacobo, Juan y Pedro, me dieron la diestra en señal de compañerismo. Es decir, él quedó integrado a esos 12 apóstoles, que hablábamos de que ese 12 es el gobierno perfecto de Dios. Entonces, ese es el verdadero apostolado, los que recibieron la enseñanza y la revelación y quienes fueron capacitados para darlo a conocer. Y no es la intención de entrar en el debate de si hoy hay o no hay apóstoles. Apóstoles con las características y la autoridad de la que habla aquí la Escritura, solamente son esos 12. Pablo dice, yo fui el último, como a un abortivo, a mí me llamó Jesucristo, ¿verdad? Y él fue el que me envió. Después mismo Pablo habla de que como dones espirituales, cuando le habla a los Efesios, a la carta a los Efesios, dice, en esos dones espirituales que mismo Jesucristo repartió, allí hay dones de apóstol, de evangelista, de maestro, pero ya son dones dados al cuerpo de Cristo. O sea, no son apóstoles en la misma categoría y autoridad de los 12, sino son dones ministeriales para edificar el cuerpo de Cristo, para cuidarlo. O sea, quien tiene el don de apóstol, pues será un hombre llamado de Dios, que está lleno del Espíritu Santo y que Dios le ha dado la capacidad con ese don para multiplicar iglesias, sembrarlas y multiplicarlas y estar al pendiente de su enseñanza. Pero no es un nombramiento jerárquico. No, el ser apóstol no habla de jerarquías de autoridad. No les pone por encima del pastor, no lo pone por encima del profeta. No, dice Pablo, son siervos. Somos siervos, servidores de Cristo para hacer la obra de crecimiento de la iglesia. ¿Sí? No hay ninguna autoridad superior. La única autoridad superior es Jesucristo. Él es la autoridad superior. Y los dones, que sí, hoy están prevalecientes en el cuerpo de Cristo, pues son para edificar la iglesia. Cada uno de esos dones. Pero no para estar por sobre los demás. O sea, ni el pastor está sobre las ovejas, ni el apóstol está sobre el pastor, etcétera. No hay esas jerarquías. Todas esas jerarquías de las que oímos y de las que en la tradición se mueven son humanas. Dios no estableció jerarquías en la Escritura. La verdadera autoridad apostólica y profética está en la palabra. Este es lo importante de la enseñanza que compartí el domingo pasado. La enseñanza apostólica y profética está revelada en la Escritura. ¿Sí? Esa es nuestra autoridad apostólica y profética. ¿A qué me refiero con profética? A los profetas del Antiguo Testamento.
Ellos recibieron por inspiración del Espíritu Santo de Dios la palabra que iba a ser anunciada. Y ellos estuvieron hablando principalmente del nuevo pacto. Estuvieron anunciando al Mesías. Esa era la profecía. Y muchas de las profecías que ellos dieron en cuanto a cómo sería la restauración de Israel, cómo sería que los gentiles vendrían al conocimiento de Jesucristo por la gracia, y lo que se vendrá todavía a los tiempos finales, está escrito, ya está profetizado, ya está allí. Y no tiene fechas. Nadie puede decir, pues para tal fecha viene el Señor. Quienes lo han hecho han incurrido en esos graves errores. Jesús mismo dijo, ni yo lo sé. Eso solo está en la autoridad del Padre. Él es el único que sabe cuándo, cómo y a qué horas. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Estar alertas, siempre atentos, siempre preparados, para cuando el Señor diga, vámonos. Sí, nada de que espérame tantito, no, esto es de ya, ¿verdad? Será inmediato. Pero nadie tiene nuevas revelaciones. La revelación ya está en la Escritura. Un ministerio profético, o sea, con el don de profecía en estos días, su palabra tendrá que estar fundamentada en lo que ya está revelado. De tal manera que lo que te diga un profeta que viene de parte de Dios, tú podrás ir a confirmar lo que está escrito. Si no está escrito, pues no puedes confiar en que eso es verdad, ¿sí? Si alguien se dice con autoridad apostólica y cree tener nuevas enseñanzas y quiere ser o ejercer autoridad sobre iglesias o sobre personas, está fuera también del contexto, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí bien? Entonces, esa autoridad apostólica y profética está en la Escritura. Esa es nuestra revelación, nuestra enseñanza, y con esa nos guiamos. Amén. Entramos pues en materia de la enseñanza de este día. Dice en el versículo 4, dice Pablo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y está hablando de Jesucristo. Y dice el propósito, se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Y lo hizo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Decía yo que cuando leemos así de corrido la Escritura, pues muchas veces pasamos por aquí y como que ya lo dimos por hecho, pero hay una profundidad enorme y sobre eso vamos a verlo. Dice, se dio a sí mismo. Él, Cristo, se dio a sí mismo. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Que no hay nada que tú y yo podamos añadir o hacer al sacrificio perfecto. O sea, Jesucristo como ofrenda por el pecado de la humanidad de todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras, se ofreció a sí mismo. ¿Qué significa este ofrecimiento? Se está remontando al antiguo pacto. ¿Cómo era el antiguo pacto? ¿Qué se hacía en el pacto de Moisés? Se llevaban ofrendas sacrificiales. Se llevaba un corderito, un becerro, diferentes animalitos. Se llevaban ofrendas de harina, de pan de harina. ¿Sí? Diferente tipo de ofrendas. Se llevaban los diezmos, ofrendas económicas, ofrendas de grano. Todo eso se llevaba al tabernáculo. En el caso de las ofrendas sacrificiales, donde se derramaba sangre de un becerro, de un cordero, esas ofrendas de sangre eran para limpiar el pecado. ¿Sí? Se le llevaban al sacerdote para que ahí fuera sacrificado. Y antes de que fuera sacrificado, dice la palabra en la enseñanza en Levítico, que todo empezaba por el mismo sacerdote. El sacerdote tenía que ser primero el sacrificio, por sus propios pecados, y entonces confesar sus pecados sobre el animalito, un inocente que había sido seleccionado previamente, que había estado en observación para que no tuviera ningún defecto. Hablamos de perfección de la ofrenda. Entonces ese animalito sin defecto, sin mancha, era el que se llevaba delante del sacerdote. El sacerdote lo tenía días en observación y finalmente declaraba los pecados, sus pecados, el sacerdote, sobre ese animalito. Y enseguida que los declaraba, lo degollaba y derramaba toda su sangre. Y con esa sangre después salpicaba el santuario, el lugar de sacrificio. ¿Qué simbolizaba eso? Purificación. ¿Con qué se purificaba?
con la ofrenda presentada, con la sangre. La sangre derramada era el purificador. ¿Qué es la sangre? La vida misma. La vida misma. Entonces, el inocente animalito pagaba por el pecador. ¿Sí? La cuestión es de que eso se hacía el día de la expiación. Y luego que ya sacrificaba por parte de él, venía el sacrificio que se hacía por todo el pueblo. Otro animalito inocente y así. Hubo ocasiones, cuenta la palabra de Dios, en que hubo cientos de sacrificios el mismo día en una celebración. De tal manera que eran ríos de sangre los que corrían. Porque sin el derramamiento de sangre no hay justificación ni perdón de pecados. Era necesario, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo está diciendo Jesucristo mismo se ofreció él a sí mismo, es decir, él es la ofrenda, él es el sacrificio que se va a hacer por los pecados de toda la humanidad. Es profundo lo que está diciendo. Y quienes lo están escuchando, quienes eran judíos, podían entenderlo perfectamente, porque sabían del antecedente. Los que eran gentiles, pues a veces no entendían. ¿Qué significa? Que sería el caso de nosotros. ¿Sí? ¿Qué significa esa ofrenda? Significa purificación, significa perdón de pecados, significa libertad, significa justificación, significa ser agradable delante de Dios. La cuestión es que eso se hacía una vez y al rato se tenía que volver a repetir. Era un sacrificio continuo, ¿sí? A lo mejor ya a los 3 meses había que ir otra vez por la falta que se cometió. O si no, pues bueno, a lo mejor el siguiente año. Pero tanto el sacerdote como el pueblo tenía constantemente que estar ofreciendo sacrificios de sangre del inocente, y que fuera confirmado que ese animalito estaba perfectamente conservado, guardado, preparado para el sacrificio. ¿Vamos comprendiendo? Entonces, ese animalito que tomaba el lugar del pecador para ser sacrificado, acá dice Pablo, él tomó el lugar de cada pecador. ¿Sí? Él tomó el lugar de cada pecador y lo sustituyó. Él nos sustituyó. Él es la ofrenda sustitutiva por el pecado y por los pecados de toda la humanidad, de todas las generaciones. Dice la Escritura, Dios el Padre cargó sobre él. Esa palabra cargó es como el acto donde está el sacerdote depositando sus pecados, confesándolos sobre aquel corderito inocente. Así fue cargado todo el pecado de la humanidad, de todas las generaciones, sobre Jesucristo, porque Él se ofreció como ofrenda. Él es la ofrenda perfecta. ¿Qué podemos añadir a eso, tú o yo? No hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer o añadir a lo que ya hizo Cristo. Dios no va a ver nuestros sacrificios, no se va a fijar en nuestras obras. Toda persona que no ha sido reconciliada con Dios a través de Jesucristo, haga lo que haga, Dios no recibe, ni siquiera lo ve. Se fue a Tachalma, se fue a tal lugar de rodillas, ¿verdad? Se ayunó 3 semanas, 40 días. Dios no vio nada de eso. Sus oraciones no pasan ni de aquí del techo. ¿Por qué? No te conozco. No te conozco. No estás en mi Hijo. Yo al único que conozco es a mi Hijo Jesucristo. Y si tú no estás en Él, tú estás en Adán. Y Adán está separado de mí. Él es rebelde. Él se convirtió en mi enemigo, en mi adversario. Entonces, ¿estás en Cristo o estás en Adán? Si estás en Cristo, bienvenido a casa, hijo. Si estás en Adán, primero reconcíliate conmigo. ¿Vemos la importancia? Jesucristo es la ofrenda perfecta, el único y suficiente sacrificio que Dios podía aceptar por el perdón de los pecados. No hay otra ofrenda ni otro sacrificio. Jesús es el Cristo,
el ungido. Eso significa la palabra Cristo, ungido, Mesías. Él es el Cordero perfecto, dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presentó Juan a Jesús. Impactante esa presentación. Y quienes estaban escuchando eran judíos. Así que cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero perfecto, sabían ellos de qué estaba hablando. Ya estaba diciendo que Jesús, en su carne, en su cuerpo, Él era el Cordero que se iba a ofrecer para el sacrificio. Y muchos en ese momento no lo comprendieron. Pero hubo algunos que sí. Dice que muchos de los discípulos de Juan el Bautista, ese día que presentó a Jesús, dejaron de seguir a Juan y se fueron a seguir a Jesús. Es decir, sabían, habían entendido que algo más grande estaba en Jesús, que Jesús era más grande que Juan, que Jesús era más grande que Moisés, que Jesús era mucho más grande que el templo, ¿verdad? Él era el Mesías, el anunciado. ¿Desde cuándo? Desde Génesis 3:15, desde allá. ¿Vamos caminando juntos? Él es el Cordero de Dios que quitó. Esta para ti y para mí es una realidad. Ya lo quitó. ¿Qué quitó? El pecado. Murió por nuestros pecados, nos limpió y nos santificó, pero también quitó el pecado, la naturaleza de pecado que separaba al hombre de Dios. Lo quitó con ese sacrificio. Dios dio testimonio de esto cuando resucitó a Jesucristo. El sacrificio, la ofrenda había sido aceptada. Entonces la obra está consumada para que todo aquel que cree, el que oye y cree, reciba el beneficio de esta gracia. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría no lo conoce. No ha entendido. Es ignorante de la verdad revelada por Dios. Y entonces siguen separados de Dios. ¿Qué pues podríamos nosotros añadir o dar? No tenemos más que entregarnos nosotros mismos, como dice Pablo, ofrecernos también nosotros, como se ofreció Él, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Qué maravilloso es esto. La cruz para muchísimas personas ha sido y es hoy una historia que se ve o se recuerda cada Semana Santa, pero no hay una identificación personal. No le dice nada esa cruz a su vida. Es una historia, es un misticismo religioso que no tiene vida. Muchos siguen viendo un Cristo crucificado. Cristo no se quedó en la cruz, murió en la cruz y de allí fue bajado y fue sepultado, pero al tercer día resucitó en espíritu vivificante, en cuerpo glorificado. Esa realidad a ti y a mí nos identifica con Él. Por medio de la fe que viene por el Espíritu mismo de Dios, al predicarnos el Evangelio, que es lo que yo estoy haciendo ahorita, es que el Espíritu nos habla y pone la fe en nosotros para creer en Él y poder decir, sí, ese sacrificio es suficiente para mí. Yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios y acepto, recibo ese sacrificio que Él hizo por mí. Declaro que Él me sustituyó y que por su gracia, por su amor, yo soy perdonado y limpiado de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Es decir, aún los que aún todavía no cometo, ya están perdonados por la fe en Él. Ya no soy un pecador. Ya no eres un pecador. Todo el que por la fe ha creído y recibido la misma naturaleza de Cristo en sí mismo, ya no es un pecador. Es un hijo de Dios redimido, justificado, perdonado, santificado. Puedes dar las manos y decir gloria al Señor. Sí.
os ha hecho santos, te ha hecho santo, santas a cada uno. ¿Qué significa eso? Apartados, consagrados para Él, para ser templo y morada de su Espíritu, por medio de la fe. ¿De la fe en qué? En el Evangelio revelado y predicado por Cristo mismo. ¿Qué dijo Jesucristo cuando empezó a predicar? Arrepentíos y creed en las buenas noticias que les traigo de Dios, del cielo mismo. Arrepiéntanse y crean. Y crean. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio, de reconciliación, de nueva vida, de transformación, y tengan paz con el Padre. Y entonces podamos decir juntos, Padre nuestro. ¿Sí? Qué tremendo que se esté declarando el Padre nuestro como una letanía, una repetición, que Dios no oye. Porque para poder declarar este Padre nuestro, tenemos que estar en Cristo. ¿Sí? Este nuestro es la nueva humanidad, la nueva familia de Dios dirigiéndose al Padre. Quien no esté en esa familia, pues aunque le diga Padre, no lo conozco. Está separado de mí. Tremendo, ¿verdad? Así que hoy, en este entendimiento de la revelación de la palabra de Dios en el Evangelio, pues necesitamos que el Espíritu de Dios nos llene de entendimiento y de gratitud, ¿verdad? Y que, como cantábamos hace rato, si acaso se me olvida, que su Espíritu me lo recuerde hoy y siempre. Que cada mañana al levantarme sea lo primero que yo pueda decirle, gloria a ti, Señor, porque soy tu hijo. Hoy quiero vivir en tu reino, que este día lo viva yo en tu reino. Venga tu reino a mi vida. ¿Qué significa eso? Gobiérname, condúceme, sométeme, sé mi autoridad. No es algo místico del reino, no, es gobierno, es autoridad, con entendimiento. Esto es tremendo. Por un momento los invito a cada uno de nosotros a que nos pusiéramos en el lugar de aquel paralítico. ¿Se acuerdan aquel paralítico que está en Mateo capítulo 9, que trajeron unos amigos delante de Jesús? Lo llevaron, ¿verdad?, delante de él. Es decir, él no podía ir por sí mismo, pero ellos lo llevaron. Que esto es un símbolo y una figura de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia hoy? Ir por todos los paralíticos, ir por todos los que están allá, que no pueden venir, que no saben dónde, que están ignorantes de la verdad, que no les ha alumbrado la luz del Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Traerlos a la presencia. Dice que llegaron estos amigos y presentaron a esta persona delante de Jesús. Cuenta allí la narración que tuvieron que meterse por el techo de la casa porque el lugar estaba lleno, ¿verdad? Dice que cuando Jesús vio que lo pusieron delante de él, a esta persona, dice, vio la fe de ellos. ¿En qué se fija Jesús? ¿Sí? No en la fe humana, en la fe que Dios mismo pone en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, vio la fe de ellos. Y entonces le dijo al paralítico, estas son las palabras ahí del versículo 2, ten ánimo, hijo. Ten ánimo, hijo. Te está diciendo a ti hoy. Oye esas palabras. Ten ánimo, hijo. Ten ánimo, hija. Tus pecados te son perdonados. ¿Oíste? Tus pecados te fueron perdonados. No debes nada. No hay cuentas pendientes con Dios. ¿Te da gusto eso? ¿Qué crees que sintió aquel varón? ¿Cuánto tiempo haría que no le decían con ternura, ten ánimo, hijo? No vas a permanecer inválido, no vas a permanecer para siempre en esa condición de tullido. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. No debes nada, ya no te sientas con culpas, no te sientas condenado delante de Dios. Dice, y agregó en el versículo 6, levántate
y anda. Eso te está diciendo hoy el Señor a ti. Y alguien necesita oír esta palabra a través del video. Ten ánimo, hijo, ten ánimo, hija. Tus pecados te son perdonados. Y enseguida va a venir la siguiente palabra. Levántate de tu condición. Levántate de esa condición de postración, de culpabilidad, de condenación, de ataduras del pasado. Levántate y anda. Ve adelante. Lleno de la gracia y del favor de Dios. No debes ya nada. Te puedes poner en los zapatos, en las condiciones de esta persona, y no es el único caso, ¿verdad? ¿Qué le dijo a aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del pecado? Querían apedrearla, pero querían que Jesús fuera el primero, ¿verdad? La trajeron delante de él, sabiendo que la ley mandaba apedrear en ese caso. Y Jesús se agachó y dijo: el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Ay. Y al rato que volvió a levantar la vista, ya no había nadie. ¿Qué dijo Jesús? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Y la pregunta es para ti hoy, para mí. ¿Dónde están los que te acusaban? Los que te condenan, ¿dónde están? Se fueron. Dice, se fueron. Dijo Jesús, ni yo te condeno. Jesús no vino a condenar a nadie. No vino a hacer juicio de condenación sobre los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores, a reconciliarlos con Dios, a quitar el pecado que estaba y ha estado y sigue estando agobiando al mundo. Esa es la verdadera causa de todos los males que padecemos. El pecado no es un concepto religioso, es una realidad humana que se vive separada de Dios, en rebelión a Dios, ejerciendo su propio gobierno conforme a sus deseos carnales, conforme a sus emociones, conforme a sus pensamientos, y que ha construido todo un sistema de vida, religión, cultura, gobiernos, economía, política, todo sustentado en un fundamento de pecado. No puede haber bendición allí, porque el amor que debe ser hacia Dios está conducido hacia la ambición, hacia el poder, hacia el dinero, y se corrompe. El pecado lo corrompe todo. Y a consecuencia de esa naturaleza de pecado, se cometen multitud de pecados, multitud de errores. Que hoy nos está diciendo el Señor, si tú crees, te pueden ser perdonados. Si tú crees lo que yo estoy diciendo, tus pecados te son perdonados. Y entonces ya no hay condenación. Dijo Jesús, no te condeno. Vete y no peques más. Si cambia tu estilo de vida, no vuelvas a las mismas cosas. Eso nos lo está diciendo hoy a nosotros. ¿Sí? Esta es la profundidad de lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Galacia. Pablo apunta pues a la centralidad del sacrificio en la cruz, porque esa cruz es el precio de nuestra redención. Redención quiere decir que se pagó el precio de tu esclavitud. Éramos esclavos, esclavos del pecado, esclavos de nuestros propios deseos, de nuestras concupiscencias, dice la Escritura, y hacíamos lo que nuestra voluntad nos movía a hacer, contrario a Dios. Pero Cristo pagó en la cruz el precio de todos esos errores, de toda esa naturaleza de pecado, y nos redimió, pagó. Y pagó no con dinero, pagó con su sangre. Es la sangre de la redención la que fue derramada en la cruz. ¿Para qué? ¿Qué sucede cuando se le paga el precio de la esclavitud de una persona? Cuando alguien venía y decía, quiero redimir al esclavo que tienes en casa, pagaba la cantidad que fijaba el dueño de aquella persona. ¿Y qué sucedía con la persona enseguida?
era libre. ¿Sí? Entonces cuando te está diciendo que Cristo ha pagado el precio de nuestra redención, ¿qué nos está diciendo? Que somos libres, que somos libres. La libertad gloriosa de los hijos de Dios nos ha sido dada por gracia, ¿sí? Solo por medio de la fe en Jesucristo. Somos libres, no hay más condenación, no hay más esclavitud. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces es como cuando el esclavo salió de Egipto. ¿Se acuerdan cuando Israel salió de Egipto? Eran esclavos, salieron de Egipto, pero Egipto no se salió de sus corazones. Hoy no me voy a meter en eso, pero ténganlo presente. Por eso es necesario que estemos recordando y profundizando en el mensaje del Evangelio. Porque si se nos olvida, ¿verdad? O sea, este canto que cantamos no es así circunstancial, es una realidad. Jesús pagó el precio de nuestra redención. Y Pablo dice que Él hizo todo lo que hizo en la cruz, todo su sacrificio fue para cumplir la voluntad del Padre. Todo lo que Él hizo fue para cumplir con la voluntad del Padre. Y de esto los escritos en el Evangelio nos confirman esta realidad en las mismas oraciones de Jesús. Lucas 22, versículo 42. Lucas 22, 42. Está Jesús allá en el monte de los Olivos, en el Getsemaní, y Jesús ora y dice: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hacía Cristo? Aún en el momento de mayor sufrimiento, de mayor dolor, de mayor angustia, dijo: si yo quisiera, mi carne quiere que esta copa pase, que no tenga que yo sufrir esa cruz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Tú qué copa quisieras que pasara hoy? Todos estamos en una condición donde quisiéramos que a veces nos sacara el Señor de esa circunstancia. Yo sé que hoy aquí, en la familia nuestra, estamos pasando por diferentes pruebas y quisiéramos decirle al Señor: Señor, ya, que ya salgamos. Puede ser la enfermedad, puede ser una economía que no está al 100%, puede ser un matrimonio, pueden ser necesidades con los hijos, en fin, tú sabes qué situación. ¿Qué podemos decir hoy? Padre, libérame de esto. ¿Qué decía Jesús? Este es mi deseo, que me saques, que ya no me duela más, que ya no sufra yo más. Pero podemos decir: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Jesús sabía que la voluntad del Padre es que Él fuera a la cruz, que era necesario que Él muriera para poder reconciliar a la humanidad con Dios. Jesús estaba consciente de eso. A lo mejor nosotros hoy de repente no entendemos por qué la prueba, cuál es la causa, cómo fue que llegamos a la condición donde estamos atravesándola. Y necesitamos preguntarle a Él. Somos hijos. Podemos acercarnos al Padre con toda confianza y decirle: Padre, yo quisiera que me sacaras de esta condición, pero revélame, ¿qué estás trabajando en mí? Porque no quiero que esto se siga repitiendo más y más veces. Quiero aprender la lección hoy y no volver a pasar por lo mismo. ¿Tú crees que Dios está hablando a ti hoy? Sí. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, dijo Jesús estas palabras. Juan 10, 17: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Eso es lo que te acabo de explicar. Él sabía de qué se trataba. ¿Sí? Entonces, nadie le quitó la vida. No fue Pilato el que le quitó la vida. No fue los fariseos. No fue el pueblo que dijo, crucifícalo, crucifícalo. No fueron ellos. ¿Ah? Ellos fueron usados en la circunstancia. Pero Jesús sabía que era la voluntad del Padre. Y que le había dado a él, oye eso, le había dado a él el poder para ponerla y para volverla a tomar. Es decir, cuando estamos caminando en la voluntad del Padre como hijos redimidos y entendemos la voluntad de Dios, podemos decir, sí, Señor, estoy dispuesto. Voy a crucificar esta área de mi vida. La cruz es una realidad, no es algo histórico, no solamente es algo místico o religioso. Jesús lo hizo, pero dijo después, cada uno de los que quieran seguirme, tome su cruz y sígame. Es decir, a la hora de la prueba, hay que clavar allí alguna circunstancia, algún área de nuestras vidas, hay que ponerla allí para decir que se consume en Cristo, ¿verdad? Y estar dispuesto a seguir avanzando. Así que el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesús nos ha limpiado. Esta es una realidad. Sal con la completa convicción hoy. Todo pecado te ha sido perdonado. Él nos ha hecho libres, libres de la culpa y de la condenación. La culpa es parte importante del pecado. Se comete la falta y después queda esa situación interna de acusación, de culpabilidad. Y muchas veces culpas de allá atrás, de hace muchos años, todavía están presentes en nuestra vida. No nos hemos librado de ellas. Y hoy Dios nos está diciendo, tú ya fuiste libre. Si te perdoné los pecados, todos los pecados, aún los que no has cometido, también te echo libre de la culpa. Yo no te acuso, yo no te condeno, yo por amor te he perdonado. Y hoy te llamo hijo e hija. Sé libre, vive en libertad. No traigas más a la memoria las culpas. Y si cometes un error, no te condenes. Fíjate, no te condenes tú mismo. No Dios, no Cristo. ¿Quién es el que inmediatamente acusa? Mi propia conciencia. El acusador está en nosotros. Los principales acusadores somos nosotros mismos. De esas acusaciones interiores que nos hacemos, vienen muchas consecuencias de las maneras en que vivimos. De eso hay que librarnos, de eso hay que limpiarnos, de eso hay que perdonarnos a nosotros mismos. Los errores son para corregirse, no para estarse lamentando y condenando por decenas de años. No, es tomar conciencia y decir, sé que en Cristo estoy perdonado y no vuelvo a repetir esta circunstancia. ¿Sí? La crucifico, declaro que allí fue crucificada en la cruz y que yo soy libre también de eso. ¿Cuántos dicen amén? Así que el apóstol Pablo continuó profundizando en estas frases y dice él, después de haber dicho que Jesús fue el que llevó nuestros pecados, que se ofreció, dice, ¿para qué se ofreció? Dice, por el cual se ofreció Jesús a sí mismo, para que nosotros fuéramos libres del presente siglo malo, para que seamos libres del presente siglo malo, libres de la culpa, libres de la condenación, que primeramente es de nosotros mismos y luego de las circunstancias que nos rodean. El acusador está ciertamente a veces fuera, en circunstancias que nos han rodeado, pero el principal está dentro de nosotros. ¿Cómo opera? A través de las emociones.
opera en las emociones. Son tus emociones las que te van a llevar a tener pensamientos de culpa. Y esos pensamientos de culpa te llevan a tener actitudes y acciones incorrectas en tu vida, pensando que no eres digno, que no eres digna, que no mereces. Y Dios dice: yo te he hecho digna, yo te he hecho digno. Hemos sido dignificados en el Hijo de Dios. Somos dignos hijos e hijas de Dios. ¿Sí? Libres, libres. No más acusaciones, no más condenación, no más culpa. Hay libertad en Cristo Jesús. Él nos ha hecho libres del presente siglo malo. Y cuando Él dice siglo malo, Pablo se está refiriendo pues a la realidad del tiempo que vivimos. Este es el tiempo que vivimos. Aunque Él lo dijo hace muchos años, ¿verdad? Aunque Él lo dijo hace muchos años, ese siglo malo se sigue repitiendo. Un siglo, ¿cuánto abarca? 100 años. Un siglo son 100 años. Y sabemos hoy que la vida, nuestra vida natural, se da en ciclos. Aquí está hablando de un ciclo de 100 años. Ciclo de 100 años que se repite y se repite. ¿Cuándo comenzó el presente siglo malo? Pues el día que Adán y Eva fallaron delante de Dios y que fueron sacados del Edén, separados de Dios. Allí comenzó el siglo malo. Antes estaban en la gracia, en la abundancia de Dios. Ese siglo malo se sigue repitiendo. Y hoy podemos decir que seguimos en el presente siglo malo, que es el sistema mundano que nos rodea de la naturaleza de pecado. El siglo malo está rodeándonos completamente. Desde entonces, la influencia de la maldad se repite cíclicamente en todas las generaciones de la humanidad. El presente siglo malo es un sistema de poder, de gobierno, de cultura, que está fundamentado en la injusticia y en la rebelión a Dios. Ese es el problema de todo. Es la injusticia, la mentira, la rebelión a Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 10, hay un ejemplo que quiero mencionarles brevemente de cómo opera. Estoy hablando de la operación del presente siglo malo en nuestras vidas y del cual Cristo ya nos ha hecho libres. Pero tenemos que estar ejerciendo esta libertad con conciencia, porque se nos olvida o porque a lo mejor ignoramos la libertad que Cristo nos ha dado. En Hechos 13:10, Pablo estaba compartiendo el Evangelio y un hombre importante quiso escuchar el Evangelio, quiso escuchar a Pablo. Y lo llamó y Pablo iba a empezarle a hablar del Evangelio cuando Elimás, un mago que era amigo o colaborador de este señor importante, se opuso. O sea, este mago comenzó a hablarle cosas o a poner ideas. El caso es que impedía que la persona escuchara el Evangelio que le iba a explicar Pablo. Y dice que entonces Pablo volteó a este mago Elimás y le dijo: eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad, y eres enemigo de la justicia. Eso éramos todos nosotros antes. Antes de Cristo, eso éramos nosotros. Eres un enemigo de la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo es nuestra justicia. Pablo le quiere hablar de la justicia en Cristo y este Elimás se opone. ¿Qué beneficio tendría? No sabemos, no nos da mayores detalles. Pero hay una oposición a escuchar el Evangelio. El Elimás está aquí afuera. El Elimás está rodeando a muchos de tus familiares. Está impidiendo que reciban el mensaje y el testimonio del Evangelio. Por eso no reciben. Porque les está nublando el entendimiento. Dice Pablo a este Elimás: ¿cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo el diablo, Satanás, dejará de trastornar los caminos rectos del Señor?
Y no es un individuo que anda de rojo y cuernos. No. Es un sistema. Son personas reales de carne y hueso. Son enseñanzas, son ideologías, son filosofías, son estas cosas y muchas más que están impidiendo que mucha gente venga al conocimiento de la verdad y no les sea revelado el Evangelio. El presente siglo malo, pues, es un tiempo cronos dominado por Satanás, sí. ¿Pero qué es Satanás? Es un sistema de pecado que domina la naturaleza humana, que está separada de Dios. A esos son a los que domina. Pero nosotros hemos sido ¿qué? Libres. Satanás, diablo, es el acusador. Él es el acusador. Ya no tiene nada él con nosotros. Él ya no puede acusarnos, salvo que tú le das la autoridad. ¿Dónde le damos la autoridad? Repito, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Cuando empezamos a pensar mal, cuando empezamos a sentir mal, cuando empezamos a condicionarnos, ahí ya estamos otra vez abriendo la puerta. Pero si yo me afirmo en la verdad revelada, renuevo mis pensamientos, en cuanto vienen esas emociones y esos pensamientos, alto, están crucificados. Ya no vivo yo, ¿sí? Ya no es mi carne, ahora Cristo vive en mí. Y por lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, yo soy libre, ¿verdad? En eso vivo ahora. Este es el maligno. Dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, el mundo entero está bajo el maligno. Es una declaración, ahí está, yo no lo estoy diciendo, está escrito. ¿Qué es? Es el presente siglo malo. Es el diablo Satanás. Es el sistema de pecado operando, actuando, condenando, cultivando. Este maligno también Pablo lo llama en la segunda carta a los Corintios como el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Son figuras que hablan del mismo sistema, ¿sí? Y que opera fuera, pero que también se ha metido dentro. ¿Cómo se metió adentro? Con las falsas enseñanzas, con las tradiciones, con la cultura de pecado que antes tuvimos, y que cuando no discernimos volvemos a repetir año tras año, ciclo tras ciclo, las mismas tipos de decisiones incorrectas. Es necesario, pues, con entendimiento poderles poner un alto. Dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Tremendo, ¿verdad? ¿Podemos entender el versículo después de lo que he estado explicando? ¿Sí? ¿Qué dice él? El Dios de este mundo. ¿Quién es? El sistema. Este sistema de pecado que controla todo: la política, la economía, la cultura, la filosofía, la religión. ¿Sí? Todo lo tiene controlado. La única manera de ser libres es en Cristo. Es en Cristo. Así que ese sistema así opera, por medio de la religión, por medio de las ideologías, de la cultura de la modernidad, de la ciencia, de la tecnología, todo lo que nos rodea, que viene de esa naturaleza de maldad. En la carta a los Efesios, Pablo describe este mismo siglo malo como la corriente de este mundo, gobernada por el príncipe de la potestad del aire. Así lo dice en Efesios 2:2. Así que cuando dice Pablo que Jesucristo, por medio de su sacrificio, muerte y resurrección, nos libró del dominio del presente siglo malo, quiere decir
que nos ha librado de todo el poder del mal que domina y gobierna este mundo. Es un asunto de gobierno. ¿Quién te gobierna? ¿El presente siglo malo con su sistema o Cristo? ¿A quién te has rendido tu voluntad? ¿Quién ejerce el dominio y la autoridad? ¿Te das cuenta de la importancia que tiene entender quién nos gobierna? Él nos ha librado del poder del mal. Y al librarnos de ese poder del mal, nos libra de sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pobreza, baja autoestima, condenación, culpabilidad, ansiedad, depresión, esclavitud a diferentes circunstancias. Todo eso son las consecuencias. Y a veces queremos resolver las consecuencias sin atender las causas, porque no hemos entendido, porque no hemos a lo mejor escuchado. Esto es el Evangelio, lo que te estoy hablando. Estas son las buenas noticias. Jesucristo ya nos hizo libre, ya, a toda la humanidad. Pero es necesario que escuche la humanidad, que oiga el mensaje del Evangelio y crea, para que vengan del Señor mejores tiempos. No vamos a ir a cambiar las circunstancias afuera. Hay que empezar por cambiar nuestras propias circunstancias, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de decidir y de actuar. Ahí está la clave. Los que son de la carne, dice Pablo, piensan y deciden conforme a la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y el Espíritu les guía a toda verdad y les da sabiduría. Así que, ¿qué preferimos? Hoy somos gobernados por el Espíritu. Amén. Dice Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 3 y 14. Dios nos rescató del poder de la oscuridad. Él nos sacó de las tinieblas y nos hizo entrar al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. ¿Dónde estamos hoy? A todo aquel que ha creído ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, del dominio del presente siglo malo al reino de Dios, un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Dice, Él pagó el precio, ya pagó. Si ya pagó, hay que recibir ese beneficio, ¿verdad? Nos conviene, ya está pagado. Él pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados, dice Pablo. Es el Evangelio el que tiene el poder para hacernos libres del dominio del mal. Hoy somos hijos de Dios y hemos sido hechos libres. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es una bendición y una realidad de nosotros hoy, por medio de el sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección. Ese es el gran significado de la cruz, el poder de nuestra salvación y de nuestra libertad hoy, no cuando nos vayamos, es desde hoy. Todo aquel que cree y entiende puede vivir diferente hoy, renovando su entendimiento, cambiando sus emociones. La lucha es en nuestra alma. La lucha es en nuestra alma. Ahí está la batalla. Esa es la batalla. Jesús se entregó, dice Pablo, como ofrenda por nuestros pecados. Él ocupó nuestro lugar ahí en la cruz y murió por cada uno de nosotros, pero fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos, para que seamos libres de todas las formas de esclavitud del presente siglo malo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina Pablo, así termina ahí el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina su saludo y hace una pausa y comienza a dar alabanza a Dios por este entendimiento de la revelación. Entendida la revelación. ¿Y a qué nos invita? A que le demos gloria y alabanza a Dios. ¿Cada cuándo? ¿Cada domingo? Es cada día,
que al despertar, digamos, alabado sea el Señor, que ya hoy me dio otra nueva oportunidad, ¿verdad? Y que la vida de este día la viva en el reino, no bajo el yugo del presente siglo malo. ¿Se podrá? Vamos a estar de pie. Alabamos al Señor. Jesús, cuando comenzó a hablar de las buenas noticias del reino y de este mensaje de salvación por la gracia, porque no es porque lo mereciéramos, ni porque tampoco lo merecían los antiguos, fue por amor de Dios, por gracia, un regalo, un favor inmerecido para todo aquel. Cuando Él les hablaba de esto, ustedes han visto los evangelios cómo respondía la gente. O sea, muchos con mucha incredulidad, con mucha resistencia. Y Jesús decía, en esa gracia y esa misericordia, no los acuso, yo no los condeno, porque ustedes ya tienen quien los acuse, ustedes ya tienen quien los condene. ¿Por qué Jesús podía hablar con esta libertad? Pues porque Él era completamente libre. Él nunca estuvo endemoniado. Nunca los demonios pudieron estar en Él. Cuando fue tentado y probado allá en el desierto, al mismo demonio ahí lo venció. Esa era la oportunidad en la que Él tenía que ser probado. ¿Recordamos cómo fue eso? Él primeramente fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. El Padre dio testimonio diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y enseguida el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Qué es el desierto? Pues ese tiempo de pruebas, pruebas para la carne. Lo llevó a que su carne fuera probada, porque estaba en carne. Era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y lo probó en todo. Desde las necesidades más básicas, como es el hambre, hasta las ambiciones de poder y de autoridad, ¿verdad? Le decía el acusador, le decía el condenador, adórame y todo esto te lo daré. ¿Qué es lo que quiere el acusador? ¿Qué es lo que quiere el sistema? Tu adoración. Tu adoración, que pongas en primer lugar las cosas que Él ofrece: poder, satisfacción de deseos, placer, autoridad, falsa autoridad, etcétera, mentiras, engaños. Esa es una constante en nuestras vidas, pero ya fue Cristo al desierto y Cristo venció ahí para decirnos, imítame a mí. ¿Cómo fue que Él venció? Por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Él estaba en perfecta santidad y lleno del Espíritu. ¿Cómo podemos tú y yo vencer hoy? Igual. Él es nuestro ejemplo, el modelo. Y estamos en un desierto. Constantemente estamos siendo llevados al desierto, en diferentes circunstancias. La cuestión es cómo respondemos, cómo reaccionamos. Desde nuestras emociones, desde nuestros deseos, o nos sometemos al gobierno y autoridad de Dios y caminamos en fe. Esto es andar en fe, no por vista, no por las circunstancias, sino en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual venció en el desierto, el cual venció en la cruz, el cual pudo realizar una obra poderosa de señales y milagros mientras estuvo aquí entre nosotros. Y muchos recibieron la bendición directamente de Él,
de ser sanados, de ser resucitados, de ser perdonados, de ser libres. Eso hace el poder del Evangelio hoy. Hoy podemos recibir toda esa gracia de parte de Dios. ¿Lo crees? Cierra tus ojos y ríndele al Señor la circunstancia, la prueba, o pídele que te revele las causas de la circunstancia por la que atraviesas y cómo puedes ser libre de ello, cómo puedes superar la prueba, porque Dios está en nosotros y con nosotros, y Él ya nos ha hecho libres. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Hoy podemos decir gracias por la cruz, Señor. Gracias por la cruz. Padre, no solamente nos sustituiste, hoy podemos decir que juntamente contigo estábamos en esa cruz, Señor. Y juntamente contigo hemos tenido victorias en muchas áreas más. Pero necesitamos que sea una experiencia viva en cada uno de nosotros, Señor. No queremos que sea información, no queremos que sea historia, no queremos religión, queremos vida en el Espíritu, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Renuévanos. Hoy nos rendimos a tu Espíritu que mora en nosotros, Señor. Y te damos gracias por habernos hecho templo y morada, Señor. Por habernos trasladado a tu reino, Señor. No estamos más en tinieblas. No estamos más bajo condenación. No estamos más bajo el yugo de esclavitud del pecado. Hoy somos libres en Cristo. Hoy tenemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios en Jesucristo. Gracias te damos por todo ello, Señor. Padre, y en tus manos ponemos la circunstancia, la situación, aquella área, Señor, en la que aún no hemos tenido victoria o en la que hoy estamos circunstancialmente atravesando. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestro ser interior por tu Espíritu, Señor. Aviva nuestra fe, Señor. Que la palabra recibida hoy avive y fortalezca nuestra fe, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Llénanos. Y que no lo olvidemos. Que, Señor, sea una constante en nuestras vidas el presentarte alabanza y gratitud cada día, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú haces y por lo que tú harás en cada uno de nosotros, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Él lo merece.